y muy buenas tardes para todos en casa. Bueno, vamos a estar debatiendo varios temas en el día de hoy, pero vamos a arrancar con la actividad de nuestro presidente en el extranjero. Si vamos atando cabos, tenemos el TLC con China, el interés con Paraguay, ahora con Reino Unido. TLCs, pensemos que en Reino Unido, Brexit mediante, está lejos de Europa. Repasemos la crónica de Telemundo y después intentaremos analizar un poco cuál es esta política exterior que, bueno, a la que estamos asistiendo como testigos los uruguayos. Veamos. Morning. Good morning. Your Excellency. Nice to meet you. Este lunes, en el principal día de la visita oficial de la calle al Reino Unido, la agenda del presidente comenzó con un almuerzo en su honor ofrecido por la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, Elizabeth Truss. Participó toda la delegación uruguaya, entre ellos la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el canciller Francisco Bustillo y el ministro de Industria, Omar Paganini. Luego, a las 10 hora uruguaya, lo recibió el primer ministro Boris Johnson en su residencia de Downing Street, con temas políticos y comerciales en agenda. Más tarde, la calle se reunirá con el príncipe Carlos de Gales, hijo mayor de la reina Isabel. Por último, se anuncia una reunión con Vincent Kiveny, alcalde de la ciudad de Londres, y varios empresarios para la presentación denominada Uruguay, una puerta confiable a Sudamérica, oportunidades en finanzas verdes. Bueno, muy bien. Ruibanes, para mí es la primera vez que la primera vez que viniste al programa como panelista invitado. Estaba Vero, supliendo. Así que un gusto. Y si querés ya comenzar con una reflexión o una mirada puntual personal de cómo ves los movimientos que está haciendo la política exterior en nuestro país. Bueno, como elemento puntual es bienvenida a cualquier tipo de contacto que realice nuestras autoridades en cualquier país del mundo, con autoridades de otro mundo. En el mundo de hoy la intercomunicación entre autoridades es clave. Lo que tú haces un raconto de los hitos últimos en las que de esta administración. Sí, de esta administración. Que muchos son continuaciones de otras administraciones, ¿no? Pero que, por ejemplo, el de Turquía, de alguna manera nuevo, y surgió hace poco, hubo una información. Sí, sí. Esto de Inglaterra, vis a vis, o sea, cara a cara, no hay demasiado antecedente. Estaba leyendo que el antecedente que hay de una visita de un presidente uruguayo a Inglaterra, el anterior fue el padre de Luis Lacalle, el anterior. Y después tenemos el tema del TLC que tuvo mucha importancia, mucha difusión en su tiempo. Yo creo que globalmente definiría como la política exterior actual como bastante diletante. Es decir, poco profesional. ¿Por qué? Término, porque es difícil ubicar... Porque no cierra acuerdos concretos. Porque no cierra acuerdos y porque además tiene es muy cizagueante. Y es bastante difícil establecer cuál es el norte estratégico de la vinculación de Uruguay con el mundo. En determinado momento parecen como que hay un empuje en una dirección y luego hay un retroceso, como el caso del TLC claramente, que parecía como que antes de diciembre iba a estar pronto el estudio de factibilidad. Recordemos que el estudio de factibilidad ya existía, porque el proceso con China tuvo una etapa anterior, que duró como 4 o 5 años, donde en la época del segundo gobierno de Tabaré hubo vinculaciones y avances, estudios de factibilidad y de qué podía pasar, y la conclusión que se estaba llegando, y que no hace mucho el ex canciller Nino Oba hizo un resumen de eso, era que era prácticamente inviable sin acuerdo de Argentina. Del Mercosur, digamos. Del Mercosur, para lo cual la Argentina y Brasil era clave. Entonces, parecía como que en diciembre iba a poder haber un avance y, sin embargo, ahora acaba de confirmar las últimas comunicaciones del canciller uruguayo en el Parlamento a la Comisión de Ciencia, la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, que no ha habido demasiado avance, que está una cosa muy enlentecida y que aparentemente, según las declaraciones de las propias fuentes chinas, es más el interés de Uruguay de querer avanzar que la realidad
de lo que se está dando. Sí. Hablando incluso de la participación del país en la Ruta de la Seda. Exacto. Entonces, y hace poco teníamos lo de Turquía, que aparte en pocas horas se generó todo un problema agregado, separado, parcial, pero que una... O sea, yo veo que es difícil precisar cuál es la política. Y una última frase, escuchando ahora el informativo. El Uruguay es la puerta confiable de ingreso al Sudamérica. Esa frase choca con la que se dijo durante 15 años. Uruguay es la puerta de entrada confiable al Mercosur. Ese fue el discurso más focalizado por pertenecer que durante 15 años se hizo como discurso. Acá hay un intento, claramente, en esa definición, de visualizar al Uruguay como un intento de ingreso a Sudamérica. Pero eso no debería sorprender a nadie. Ya se sabe que Uruguay quería, no desmarcarse, pero a ver, no podemos esperar el ok de los enormes que nos rodean, pues no nos abrimos nunca más. Pero el ingreso significaría de que Uruguay dentro de Sudamérica tiene una capacidad de articulación que no la tiene. ¿Uruguay o los países que a través de Uruguay lleguen a Sudamérica? Bueno, digo... ¿A quién está dirigida esa frase? ¿A Sudamérica? No. De hecho, por eso digo, ese titular es un titular para discutir. Pero discutirlo, perfecto. Si resumo mal, me decís, Ruibanés. Diletante, que por donde viene lo entendimos, y sin la posibilidad de visualizar una estrategia clara. Así opina el panelista de hoy sobre la política exterior del Uruguay. ¿Coincidís? ¿No? ¿En qué punto sí? ¿En qué punto no? Fernando. Bueno, yo no sé si no hay una política exterior clara. No creo que no haya una política exterior clara. Yo creo que la política exterior básicamente está en una frase que la calle Pou repite mucho, que repitió siempre en la campaña, que es la frase de Lord Ponsonby. No tenemos aliados eternos y no tenemos amigos perpetuos, tenemos intereses eternos y perpetuos. Y se mueve en base a intereses, o se intenta mover en base a intereses. Sin ideología. Rubianes pone el ejemplo de los 15 años anteriores y pone esto de la puerta de entrada del Mercosur. Se olvida que hace 15 días Alberto Fernández se paró, o hace un mes, se paró frente al presidente chino y le dijo que la Argentina era la puerta de entrada a Latinoamérica. O sea que seguir apostando al Mercosur es más una postura ideológica, o fue en determinado momento, fue durante muchos años más una postura ideológica de abrazarse con algunos otros gobiernos latinoamericanos que una postura de estrategia comercial. Pero bueno, obviamente que ahora la realidad es otra. Ahora la realidad es un gobierno que apuesta a lo pragmático, que apuesta a generar intereses, que apuesta a generar apertura al mundo. Yo lo que también hay un plan estratégico quinquenal del Ministerio de Relaciones Exteriores que marca un poco el rumbo ese del cual el panelista duda. Y el plan estratégico tiene 7, 8 ítems particulares, pero el punto 2 del plan estratégico define bastante claramente, no lo voy a leer ahora, pero son 7 ítems dentro de la parte 2 que definen claramente cuál es la estrategia de Uruguay para su inserción en el mundo. En el medio, no podemos olvidarnos que hubo una pandemia, ¿no? Que paralizó prácticamente todos vínculos internacionales, viajes presidenciales, paralizó todo durante prácticamente 2 años. Es una condicionante, ¿no? No nos podemos olvidar que esto sí es achacable al gobierno. A los 6, 7 meses de haber iniciado renunció el canciller. O sea, venía con una impronta y te renuncia el canciller en el medio de la turbulencia. Es decir, yo creo que este gobierno tiene un debe. Ya que querés ser justo y marcar todos los bemoles, tampoco te olvides de los tropezones del propio actual canciller. No me olvido, no, para nada me olvido. Bueno, pero por eso, yo creo que este gobierno está en el debe en política exterior. Yo creo que no es que no tiene rumbo, el rumbo lo tiene. No lo ha logrado, no ha logrado avanzar sobre ese rumbo. Bien. Yo creo que ahí se enmarca el viaje a Dubái, los contactos por teleconferencia con China,
el recibimiento al canciller turco. Me parece que hay una intencionalidad. Lo que pasa es que el mundo no tiene la premura que tenemos nosotros por alcanzar acuerdos. Pero Uruguay habló con el Pacífico, habló con Arabia, habló con Europa, habló con China. Habla en la región cuando puede. Obviamente que en la región tiene una impronta diferente a la que tenían los gobiernos anteriores. Pero por supuesto, y gracias a Dios que la tiene, porque ha sido un ancla permanente el Mercosur y los gobiernos de la región para el desarrollo del Uruguay. Ancla el Mercosur, ¿qué tan diferente la mirada de la diplomacia anterior? A ver, yo, primero que nada, yendo a lo último que estaba diciendo Fernando, yo también considero que sí tiene un plan y tiene una estrategia este gobierno, y creo que la cara y la cabeza de esto es el presidente, que no es el canciller en realidad. Vos decías, soy de los tropiezos del canciller y demás. Yo creo que acá el que marca la línea estratégica de la política exterior es el presidente, de hecho él la encabeza. Él busca el relacionamiento más que el canciller todavía. Entonces, yo creo que está claro eso es bastante, me parece que común a todas las administraciones, ¿no? Sobre todo cuando tenés figuras de la prestancia y de la capacidad de manejarse en idiomas y demás. Sí, yo creo que igual es más carta presentación siempre un presidente. Yo creo que tiene que ver también con la diferencia de edad, ¿no? Yo veo que acá tenés un presidente hoy que lidera, un presidente joven que puede viajar sin ningún problema, que lo puede hacer con mucha más frecuencia que los presidentes anteriores, porque tanto Tabaré Vázquez como Mujica, convengamos que tampoco estaban en una situación de poder hacerlo, a ver, lo digo con la mejor, pero la realidad es que no estamos en la misma situación ni de salud ni de edad con respecto al presidente que tenemos hoy. Entonces, esa mochila creo que este presidente la puede cargar mucho mejor en cuanto a encargarse él de hacer esto. Por el otro lado, siempre avisaron lo de vender Uruguay al mundo. Yo ahí le saco lo de, no es que no tiene ideología, es que está claro que este presidente no va a ir a Venezuela ni Cuba. Eso es una realidad. Cuando nosotros, anteriormente, nuestros lazos más estrechos quizás venían por Venezuela y venían ¿para qué irías por a el Venezuela Mercosur? y Cuba hoy? Bueno, yo en realidad lo pongo, vos decías hoy, las diferencias, ¿no? Hoy la situación de Venezuela es diferente a la de hace unos años atrás, pero la realidad es que nuestros vínculos más cercanos en otro momento eran Mercosur y era Venezuela y algún otro país. La realidad es que no pensábamos, o algunos no pensaban, quizás Tori sí, en China y en algunos otros países, y todos los cuestionamientos que generaba en los gobiernos anteriores el hablar... Pero empezó con lo sabemos, con lo el Frente sabemos. Amplio el vínculo con China. Sí, no, es que es innegable el vínculo con China, lo que generaba en la interna. Pero... Una anotación chiquita, porque, perdón, Sí. pero chiquita nomás, porque hace 20 días se anunció la firma de un convenio Ministerio de Cultura Uruguay con Ministerio de Cultura Venezuela. O sea, hacer negocio no vamos a ir a Venezuela si no tiene nada, está refundido, enterrado hasta las patas. Pero tampoco es una negación de Venezuela. No. Si hay cuestiones no culturales... planteé una negación de Venezuela. Recordemos por qué se va el canciller también, ¿no? Lo que quiero decir es que no la realidad hay... es cuál fue su expresión y cuál es la expresión de la coalición de gobierno, que ahí hubo un cortocircuito. No hay una barrera, barrera ideológica para trabajar. No. Pero a negocios no vas a ir a hacer con Venezuela, está claro. A ver, pero la política Si exterior... la hubiera, tampoco habría con China. La política exterior si hubiera barrera ideológica, tampoco se haría con China. Pero en el gobierno anterior, en realidad, había más una barrera ideológica en una parte... A ver, había una división en cuanto a la opinión y la oposición del TLC con China y otros TLC que para Story eran buenos para el país, pero para parte del Frente Amplio no. Estados Unidos. Eso es una realidad. A ver, momento. Eso es ideología. Permítame un momento, por favor. Falta Marta. Fernando Gargano. Fernando, falta Marta. Hola. Bien. A ver, una cosa. La viste, ¿no? Sí. Está, bien. No me hagas purisqueta. Dale. A ver, vos hiciste una pregunta con referencia al Mercosur ancla. El Mercosur es un ancla por Uruguay y tradicionalmente lo ha sido. Porque ¿qué nos da el Mercosur a nosotros? Dolores de cabeza. Desde que arrancó hasta acá, nunca favorecieron que Uruguay se desarrolle. Toman de nosotros lo que les sirve y cuando no nos corran a un costado. Entonces, me parece que es inteligente de este gobierno, que tiene que buscar mercados, salir al mundo y venderse solo, no esperar nada de los vecinos. Los vecinos, obviamente, no van a querer que nosotros hagamos TLCs ni convenios, nada con nadie, porque nos sirve que los tengamos subyugados. Al margen de que... Es cierto, ¿qué le vas a vender a Venezuela si no nos puede pagar ni un cobre? No nos ha pagado todavía, creo que. Por eso, cosas, ¿no? tienen deuda. O sea, tenés que ir a hacer negocios con el que te pueda pagar. No vas a ir a hacer negocios con el que está fundido. Entonces, me parece que es inteligente. Si hay un plan o no hay un plan, la verdad que lo ignoro y
realmente no me parece relevante. Me parece sí positivo que ahora que está más tranquila la pandemia, se salga al mundo a hacer negocios y a conseguir cosas que le sirvan a Uruguay. ¿Qué querías agregar, Edgardo? No, el Mercosur no lo origina el Frente Amplio. El Mercosur se origina a partir de gobiernos más bien de centro-derecha, ¿no? Digo, de la época. Menem, en Brasil no recuerdo quién era el presidente. Collor de Mello, ¿no? Y la calle. Grandes fundadores. Y la calle padre. Y durante los primeros años... No son tanto peores que los que hubieron después, ¿no? No son tanto peores. Los grandes fundadores que decís tampoco fueron mucho peores que los que vinieron después. Para ello tenemos visiones distintas, obviamente. Yo creo que Menem y Collor de Mello han sido ejemplos tuviste un Lula corrupto y preso, tuviste un Lugo también acusado. Digo, si es por los que estuvieron después de eso, tampoco... supongo que no te vas a rajar la vestidura. Lo que voy es que el Mercosur, desde el punto de vista económico, generó cambios importantes en Uruguay. Y los primeros, primero que el Mercosur determinó cambios, tanto que se habla de la necesidad de liberar para adaptarse al mundo y generar cambios en la estructura productiva nuestra, etcétera, fue uno de los elementos que generó cambios en las décadas del 90 determinados sobre la política industrial del Uruguay, que tuvo un impacto. Uno podrá valorarla como positiva o negativa, digo, o algunas cosas bien y otras cosas mal, pero de hecho no fue menor. Y el porcentaje de la exportación uruguaya que significaba el Mercosur en esa época fue alto. O sea que tú decías, desde que se fundó, desde que se fundó no. El porcentaje que se exportaba al Mercosur era un porcentaje alto. Luego ha ido decreciendo con el tiempo. Lo que pasó con las bicicletas, con el arroz, con Conapro, le digo... Pero son épocas distintas. Estoy hablando de la década del 90, no estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de toda la década del 90. ¿Y qué pasó después? Tenemos que hacer una pausa. Lo dejo planteado para la vuelta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio ese detalle? ¿Por qué supo ser bueno en algún momento? ¿Cómo estaba planteada la radiografía sudamericana para llegar a hoy sentirlo como la mochila que lo siente esta administración y supongo que también un poco más o menos las anteriores, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos.